Wstawaj, razem Buenos días, hoy es 31 de julio de 2023 y esta es la 19ª edición de la Sartelli por el Mango. Recuerden que la Sartelli por el Mango se puede escuchar en Spotify, se puede ver en las páginas de Facebook de Razón y Revolución y en la mía personal, Eduardo Sartelli, en el canal de YouTube de Razón y Revolución, en Twitter y en mi página web La Línea de Sombra. Si se suscriben a estos canales, en particular al canal de YouTube de Razón y Revolución, van a recibir la notificación cuando la columna esté subida. Bueno, lo que estábamos escuchando, digamos, no merece, como decimos la mayor parte de las veces, demasiada explicación. Se trata de La Internacional, que es la canción que vino a reemplazar a la anterior canción revolucionaria que solían cantar los trabajadores, la Marsellesa. La música es de Pierre de Jetée y la letra es de Eugène Pottier. Ha sido interpretada innumerable cantidad de veces. La letra varía según orientaciones políticas, según sean versiones anarquistas o comunistas o socialistas. También la música suele variar según se hagan versiones latinoamericanas, con música africana, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso hemos puesto esta versión muy particular, que es la que cantan los delegados del Congreso Nacional del Partido Comunista de la Unión Soviética en 1978. Algún día haremos alguna historia de las canciones revolucionarias, algún día hablaremos con más detalle de la Internacional y sus variantes y el porqué de esas variantes, pero esta variante nos aparece como particularmente interesante, si bien no en el plano artístico precisamente, sí en el plano político inmediato, en la forma en que hablamos de lo que vamos a tratar hoy. Vamos a tratar de ver algo así como la parábola que parece desarrollar toda revolución, una gran esperanza, un momento heroico y una decepción. Cuando llega la desilusión, llega el momento en el que uno se pregunta, o los protagonistas de que han tenido la suerte de vivir semejantes experiencias históricas, ¿valió la pena? ¿Tiene sentido la revolución? Entonces vamos a hacer un viaje hoy para inaugurar esta nueva serie, la serie Estrella Roja, es decir, la serie en la cual vamos a reflexionar sobre la Argentina, no tanto en función de lo que la Argentina es, o podría haber sido, o fue, sino en el sentido de aquello que la Argentina podría ser, es decir, el camino que la Argentina podría ser y que no ha seguido nunca hasta ahora, es decir, una vía socialista de desarrollo. Obviamente, para entender eso, para entender esa posibilidad de futuro, es necesario entender qué es el socialismo, qué es la revolución, entender su historia y un montón de problemas que están atados a una palabra que hoy no tiene muy buen predicamento, que digamos. De modo tal que hoy vamos a hacer una reflexión muy genérica, muy amplia. Vamos a simplemente plantear problemas y vamos a preguntarnos si tiene sentido la revolución. ¿Vale la pena? Vamos a tratar de responder a esa pregunta examinando un aspecto, cierta trayectoria de la revolución más importante de todas, por lo menos a lo que los socialistas nos toca, a saber, la Revolución Rusa. Vamos con esta serie, intercalándola con otras, intercalándola con Futuribles, la serie en la cual hablamos de aquellos que pensaron sobre la Argentina, futuros posibles, y seguramente intercalaremos con otras nuevas series que iremos abriendo de diferentes temáticas que tienen siempre el mismo objetivo, tratar de entender hacia dónde va la Argentina, hacia dónde puede ir, hacia dónde pudo haber ido, es decir, una reflexión sobre cómo cambiamos este país.
si no este mundo, al menos este país. Entonces, empezamos con eso. Saben que nunca los largo desde esta introducción sin hacerles recomendaciones. Y en este caso vamos a terminar primero con la colección Problemas Contemporáneos de la Biblioteca Militante, que ya presentamos la primera parte, cuya primera parte presentamos ya, sino que con esto terminamos la Biblioteca Militante misma, es decir, ya no hay más libros de la Biblioteca Militante, vamos a seguir con otras colecciones de la editorial R&R. Bueno, el número 5, el volumen 5, es un tema que siempre está presente y que siempre nos obliga a volver sobre él, aunque últimamente, que es el tema de la lucha estudiantil, de la participación de los estudiantes. Es un tema que siempre vuelve, no solamente porque los estudiantes son una parte muy dinámica de la sociedad, por muchas razones que no vienen al caso, pero piensen que el presidente de Chile es hijo de una revuelta estudiantil. Bueno, en este caso, para quien quiera entender estos problemas en los últimos años, y sobre todo como suelen suceder en las universidades del primer mundo, la revuelta de Berkeley, un hecho clave en la historia del movimiento estudiantil, por Hal Draper, un representante de la vieja izquierda estadounidense, que había militado en el movimiento trotskista y que forma parte, digamos, escribe una historia de ese movimiento. El volumen 6 nos lleva a preguntarnos por algo que está siempre en el horizonte, que es el tema de la revolución, pero en particular esa idea de que no parece pasar nunca de moda, que es el guevarismo, ¿no? En este caso hablamos del guevarismo en un sentido muy genérico, no tanto como el promotor de esto, sino como alguien que tomó enseñanzas de esto, el Che, ¿no? Para llevar adelante algo parecido a, y cuya experiencia además tuvo mucha influencia sobre todo los guevaristas, en particular, por ejemplo, el PRT argentino. Nos referimos a la Revolución Vietnamita y en particular un libro escrito por Nguyen Giap, ¿no? Han Quoc Viet, ¿no? Son difíciles de pronunciar estos apellidos, los orígenes de la Revolución Vietnamita. Es decir, para entender la primera etapa de ese fenómeno que tuvo semejante impacto en la vida cultural y política del mundo contemporáneo, que de alguna manera marcó el mundo contemporáneo en los 70 y sigue estando allí en el horizonte. Tema contemporáneo por excelencia, tema que no pasa, el problema árabe-israelí, la situación de Palestina, a través de un libro muy sesudo, muy útil, muy interesante para comprender ese problema, La ocupación israelí, de Niv Gordon. Obviamente, Niv Gordon se preocupa por una crítica muy profunda de la política del Estado de Israel y de comprender las raíces del problema palestino. Nunca pasa de moda, pero a veces hay que ir marcha atrás y entender bien de qué se trata. El problema del campesinado, de la lucha campesina, sobre todo en un país que hoy tiene un movimiento, el Movimiento de Trabajadores en Terra, MST, que se pretende campesino y que pretende de alguna manera implicar una solución para la sociedad brasileña. Bueno, entender cómo surgen esos movimientos, sobre todo en Brasil. Vivir es muy peligroso, de Andreas Doeswig, sobre los movimientos mesiánicos y gangaceiros en los sertones brasileños. Andreas Doeswig es un docente e investigador holandés, especialista en anarquismo, con una vasta trayectoria y una excelente producción, que nos explica aquí, nos pone aquí sobre la mesa esta historia social brasileña que los argentinos conocemos tan poco, entre otras cosas porque conocemos muy poco de Brasil, ¿no? Y por último, un tema que está sobre el candelero y sobre todo para los argentinos y sobre todo ahora, en estos momentos mismos en que estamos viviendo, de el desarrollo del capitalismo y la lucha de clases en China, de Minky Lee.
un examen de cómo la China comunista se transformó en la China capitalista y hacia dónde puede ir esa China de alguna manera lo que nos espera a todos los que vamos a tener que vivir en un mundo donde China es ya una presencia, si no dominante, al menos muy sustantiva. También una idea y una perspectiva acerca de lo que puede pasar en China como resultado de este proceso de crecimiento acelerado. Así que bueno, ahí están. Obviamente, dado que vamos a ir a hablar de la Revolución Rusa, dado que vamos a hablar de ascenso y descenso, de la trayectoria, y por lo tanto, dado que nos vamos a preguntar, ¿valió la pena todo eso? No está mal ver el momento de la revolución como esperanza, el acorazado Potemkin, la rebelión, el intento de poner fin a la injusticia, el decir basta, no aguanto más, la revolución de 1905. Obviamente de Sergei Eisenstein, cualquier cosa de Eisenstein tiene que ser vista. Hay que mirarlas, hay que verlas, hay que disfrutarlas, son todas joyas. Octubre, Alexander Nevsky, Iván el Terrible. Y la otra, que de alguna manera cierra el ciclo de la Revolución Rusa, Doctor Zhivago. Es una película que hay que ver. Hay varias versiones de la novela, ¿no? De la novela de Pasternak. La película más famosa, o la versión que por lo menos a mí me gustó más, es la que dirige David Lean con Omar Sharif y Julie Christie. Saben que Pasternak es un opositor interno al régimen comunista, siempre se opuso a él, aunque vivió más bien hacia un costado de la vida política soviética, siempre a medidas al borde de ser perseguido, siempre respetado, vaya a saber por qué. Personaje un tanto comodaticio, algún día hablaremos de eso, ¿eh? De relación personal con Stalin, que escribió esta novela, Doctor Zhivago, que puede ser algo así como una especie de balance hacia el final de la revolución, es decir, bueno, ya pasó todo. Está escrita en el año 57, después de la muerte de Stalin, y está escrita en el año, está publicada en el año 57 en Italia, un año después de dar el premio Nobel, en el 58, y es una novela que de alguna manera reivindica o quiere una reconciliación entre aquellos que hicieron la revolución y aquellos que la combatieron, y que la soportaron por amor a Rusia, de alguna manera. Es la novela, si se quiere, del momento declinante de la revolución, o el momento en el cual la revolución ya ha llegado a la costa y su furor en esas olas que rompían todo se ha ido aplacando y ya es una simple marejada. Bien, dicho esto, entonces vamos a la pregunta: ¿tiene sentido la revolución? Es una pregunta que pareciera que un revolucionario no le debiera hacerse nunca, y en realidad es una pregunta que hay que hacerse todos los días. Convocar al mundo a una revolución significa convocar a algo de una magnitud tan grande que uno debiera estar muy seguro de poder afrontar las consecuencias de semejante convocatoria. Entonces, ¿por qué preguntarse hoy si tiene sentido la revolución? Bueno, primero porque la revolución, como señalaba recién, cuesta. Una revolución social no es un cambio de la fecha de pago de la jubilación. Una revolución social no es la transformación de una avenida en una autopista porque se le agregaron dos manos, o cambiar el sentido de una calle porque obstruye la salida de un garage o un edificio. Una revolución es una transformación completa de la sociedad y cuesta muchísimo. Las revoluciones cuestan muchísimo. Las revoluciones devoran generaciones. En algún sentido eso muestra lo equivocado que es el final del manifiesto comunista. El final del manifiesto comunista dice Marx: proletarios del mundo, unidos, nada tenéis que perder más que vuestras cadenas. Y no, probablemente Marx pudiera escribir eso porque no era un proletario y porque, digamos,
no tenía demasiado para perder, o lo que podía perder lo podía recuperar en algún otro lado. Siempre las clases, si no dominantes, al menos con ciertas posiciones desahogadas, pueden pensar en un mundo en el cual se produce algo muy potente, muy poderoso, que si fracasa los obliga a irse al exilio y a lo sumo volverán después y seguirán su vida en el seno de la clase a la que pertenecían. Pero para un proletario no hay muchas vueltas. Un proletario no tiene ni la posibilidad de exiliarse, ni la posibilidad de ser rescatado por amigos desde el extranjero o con amigos del poder. No. Un proletario tiene mucho más que perder que sus cadenas, tiene para perder su propia vida. Esa imagen del final del manifiesto es realmente muy mala. Muy mala porque hace creer que efectivamente la revolución no les va a costar nada a los obreros, y en realidad es exactamente lo contrario, les va a costar todo. Por eso es tan difícil la revolución, porque si no costara nada sería una aventura que cualquiera podría emprender, total, después vemos. Nos vamos al exilio y volvemos hechos doctores, como sucedió con buena parte de la generación de la izquierda argentina de los 70, sobre todo la gente de clase media o burguesa, que, bueno, jugó la carta con o sin consistencia intelectual y política y moral, si se quiere. Jugó la carta revolucionaria, se hizo de izquierda, PRT, Santucho, Montoneros, y cuando se puso la cosa pesada, la familia la sacó del país, lo sacó del país, hizo el exilio estudiando en alguna universidad y volvió cuando las cosas cambiaron y siguió en el seno de su familia. Quizás el ejemplo más notable de esto lo tengamos en la que tal vez sea la próxima presidenta de los argentinos, Patricia Bullrich. La revolución cuesta y cuesta mucho. No es una situación que uno pueda tomar a la ligera. De modo que preguntarse si la revolución tiene sentido es preguntarse, ¿no hay otra forma de hacer las cosas? ¿Verdaderamente tenemos que pasar por todo esto? Ustedes estarán pensando, bueno, pero este tipo dice que es revolucionario, pretende serlo, y pone como punto de partida de una serie sobre la revolución y el socialismo y el futuro de Argentina una pregunta como esta. Es la pregunta que hay que hacerse primero de todas. ¿Vale la pena esto? Bien. Por otro lado, la revolución hoy parece lejos. ¿Por qué digo parece lejos? Hay una marcha ascendente de la revolución que se frena. Si uno recorre la historia de los últimos 2 siglos, si se quiere, sí, 2 siglos, tranquilamente, uno podría decir la historia del comunismo moderno empieza con la conspiración de los iguales de Graco-Babev. No por casualidad Marx después va a apelar al apelativo comunista para distinguirse de los socialistas utópicos, recordando la gesta de Graco-Babev. 1795, una rebelión en el seno de una revolución francesa que se agota y que ayuda a comprender. Aquí están viendo la tapa de un libro que pueden leer tranquilamente y que les ayuda a entender quién es Graco-Babev, con un prólogo de este señor que aquí está hablando, que puede verse en la línea de sombra. Esta rebelión de los iguales culmina mal, por supuesto, porque el mundo no estaba preparado para eso, y es la expresión de las enormes esperanzas que gesta la revolución burguesa, la revolución francesa, como epítome de la revolución burguesa, y esperanzas que rápidamente se muestran muy limitadas y a la postre eliminadas. En algún momento vamos a hablar sobre las promesas de la liberación capitalista. Lo importante es que si 1795 es la fecha de arranque del comunismo moderno, 1848 es claramente un punto importante, no solamente por la revolución del 48, sino porque al comunismo se lo hacen hacer antes de que nazca, es decir, aparece, como Marx señala, el fantasma, la idea de que algo terrible se cierne sobre Europa, y ese algo terrible, de alguna manera ironiza Marx, no es más que un fantasma todavía. Un fantasma que, sin embargo, se da una cosa muy importante, un programa. El Manifiesto Comunista es el programa
El primer programa del movimiento comunista, el primer programa serio del movimiento comunista. Pero todavía estamos en presencia de un fantasma. Ese fantasma ya no lo es tal, ya es una realidad bastante más que sustantiva, en la Comuna de París, algo así como 23 años después, 33 años después, en 1871. Los obreros y otra población trabajadora, hay una discusión sobre eso. Recuerden que esta columna va a volar y va a sobrevolar sobre muchos temas superficialmente porque no hay tiempo para entrar en detalle y además porque queremos ir a este punto, a esta pregunta que nos hicimos. Pero la Comuna de París ya es una gran ciudad del mundo capitalista, gobernada por una coalición popular donde los obreros tienen un papel y se plantean una república de iguales que dura apenas unos meses. Obviamente, la Revolución Rusa es el hecho fundamental de esta historia que estamos narrando. ¿Por qué? Porque es la llegada al poder en un gran país europeo, país de segundo orden, pero un gran país, en términos de potencia, de capacidad, de la clase obrera, y la organización de un régimen que hasta la caída del muro de Berlín, o sea, hasta 70 y pico años después, es un régimen que no parece difícil de conmover y que no parece difícil de derrotar. De hecho, va a protagonizar, como lo llama Eric Hobsbawm, el corto siglo XX. Es decir, va a ser protagonista. El hecho fundamental del siglo es la Revolución Rusa. Es lo que va a ordenar el mundo. Obviamente, con la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Rusa se extiende a la mitad de Europa. Y con la Revolución China pone su pie en Asia y domina el país más poblado del mundo y logra, ser un elemento clave de la discusión mundial, generando dos campos muy claros: Rusia, China, el socialismo versus el capitalismo. El socialismo parece que va camino efectivamente a adueñarse del mundo. Tras cartón de eso viene, obviamente, Corea del Sur, la guerra de Corea, la separación en Corea del Norte y Corea del Sur, y Corea del Norte como país comunista. La revolución cubana trae la revolución a América, a unos pocos kilómetros del corazón del capitalismo mundial. En más de un país de África se establecen regímenes que parecen ser, dicen ser, estar o pertenecer a este segundo campo, este segundo mundo, al mundo socialista, al mundo de, como se lo va a llamar, el socialismo real. Después vamos a hablar de eso. Vietnam, si se quiere, es un punto muy sustantivo de la lucha contra el capitalismo y el avance del socialismo, a pesar de todas las contradicciones, todos los problemas que el corazón del socialismo, es decir, China, Rusia, sobre todo la URSS, mejor dicho, encarnan. Y tal vez, probablemente, Nicaragua sea el último punto de esta línea de ascenso. Y todo este enorme crecimiento se cae poco tiempo después, 1989, caída del muro. Haremos una columna en su momento sobre este evento y trataremos de entenderlo, pero lo que parecía un camino ascendente que no tenía límite, se desploma, y se desploma muy rápidamente, para sorpresa de todo el mundo, para sorpresa de quienes hablaban de estas sociedades como de monolitos. Bueno, se desplomaron. Y como diría Eduardo Galeano, dejaron a mucha gente como un niño en la tormenta, es decir, como sin saber qué hacer. La caída del muro de Berlín no es solamente un gran evento geopolítico, un gran evento económico, sino es que es sobre todo un gran evento ideológico. La caída del muro de Berlín nos deja peor que antes de 1848. ¿Por qué? Porque la derrota material, o sea, la derrota económica, la derrota política, la derrota social, se suma a la derrota ideológica. Es decir, no solamente la revolución no parece ser posible, sino que además mejor que no lo sea, porque lo que sabemos acerca de la Rusia de Stalin y del socialismo no es precisamente algo que aliente a la gente a construir el socialismo, más bien todo lo contrario. Entonces, estamos en algún sentido todavía bajo el dominio del fin de la historia, ese tema que puso de moda
un japonés yanquinizado como Francis Fukuyama. Eh, y todavía estamos bajo la órbita de esa idea de no se puede saber nada, no se puede construir nada, no existe la verdad, el posmodernismo. Está más de moda ahora un posmodernismo que se pretende de izquierda, pero es básicamente lo mismo. Estamos navegando en un mar de incertidumbre, donde lo único que no sabemos es lo que no queremos. Y entre las cosas que no queremos, lamentablemente, está aparentemente la revolución, sobre todo la experiencia de la revolución rusa, de la revolución china, de la revolución cubana, de la revolución real que hemos vivido en el último siglo. Entonces, esa es una segunda razón para preguntarse si esto tiene sentido, porque después de semejante fracaso, ¿esto tiene sentido? Es difícil. Venimos de un fracaso histórico. Todavía hay otra razón por la cual podemos preguntarnos legítimamente por esta pregunta, y es que desde los años 70 no pasa nada. O sea, después de la última gran oleada revolucionaria que vivió el mundo, la oleada que llevó a la insurrección a toda América Latina, a mayo del 68, a las guerrillas del Che, a las guerrillas maoístas en la India, al ascenso del anticolonialismo. Digamos, después de eso no ha pasado nada sustantivo. Y entonces la pregunta es, ¿será que nos estamos volviendo como los anarquistas? Es decir, que hemos pasado, como suele decir Marx y la tradición marxista, al trasto de la historia y no nos dimos cuenta. Tal vez, siempre es una pregunta que hay que hacerse. No hay que dejar de ser cruel con uno mismo, sobre todo para evitar que la crueldad ajena nos afecte. Es mejor que nosotros nos hagamos las preguntas importantes. Y si todo esto pareciera poco todavía, de esa derrota de los 70, después de la cual no pasa aparentemente demasiado, nos queda el estigma del terrorismo, es decir, la izquierda es un conjunto de señores tirabomba que no les importa la vida humana, y para peor, ese discurso ha tratado de ser contrarrestado con uno que, digamos, pretende ser más bueno, y de hecho lo es, pero que tiene consecuencias muy negativas, que es el problema que nos plantea los derechos humanos. En algún momento vamos a hacer alguna columna sobre los derechos humanos, que es esta idea, esta deriva del militante de los 70 en víctima. Y entonces pareciera que nunca hubiéramos luchado por algo, sino que simplemente vino un señor malo y nos quiso reprimir porque sí. Después vamos a hablar de esto en alguna columna, sobre el problema de la política revolucionaria y los derechos humanos. Si esto pareciera poco, nos queda todavía otro problema que nos obliga a preguntarnos si la revolución tiene sentido, y es que la idea misma del socialismo es apropiada por la burguesía. Y alguien me pregunta, ¿pero por cuál burguesía? ¿Cuál es la burguesía que se hizo socialista? No, ninguna burguesía se hizo socialista, pero hay una que se hace pasar por. Es la que corresponde a los llamados populismos latinoamericanos. El chavismo, el moralismo, ¿no? El masismo de Evo Morales. Incluso el kirchnerismo no suele vestirse con eso, pero el socialismo ha pasado a quedar en manos de gente que no es precisamente socialista, sino más bien, no digo lo contrario, pero una posición bastante alejada del socialismo, porque representa opciones burguesas fracasadas, perimidas, y con su fracaso nos arrastra a todos. La gente cree que efectivamente el socialismo campea en el Ecuador de Correa, en la Venezuela de Maduro, en la Bolivia de Evo Morales, incluso en el Brasil de Lula, o hasta hay alguno que suele hablar pavadas de mayor volumen para señalar algo con eso en relación a la Argentina de los Kirchner. Algo que hasta los propios Kirchner son explícitamente, digamos, negacionistas de cualquier vinculación de lo suyo con el socialismo. Y por esa vía de los populismos latinoamericanos todavía sucede algo peor, que se vincula el socialismo con regímenes nefastos, con los cuales estos países suelen coquetear, Corea del Norte o Irán, ¿no?
cosas que son disparates, pero que en el acervo popular funcionan. ¿Qué? ¿Vos querés, vos socialista? Bueno, andate a Cuba y morite de hambre de ahí, o andate a Corea del Norte a ver si te dejan salir y cosas por el estilo. Bueno, es en vano que uno les diga que esas experiencias no tienen nada que ver con el socialismo, porque estamos tan atrasados en términos ideológicos, tan atrasados después de la última gran derrota y la caída del muro, que, como les decía, estamos peor que antes de 1848. Por todas estas razones es importante preguntarse si la revolución vale la pena. Si vale la pena luchar por eso. Y en función de responder a esa pregunta, si vale la pena entonces seguir planteándose los problemas de alguien que quiere cambiar el mundo radicalmente. No vamos a poder hacer demasiado porque, digamos, esta vuelta simplemente queremos plantear el problema y mostrar que de este planteamiento del problema es simplemente la expresión de la cantidad de problemas que están metidos aquí y la cantidad de cosas que hay que pensar antes de hablar tan rápidamente como suelen hablar los liberales, los libertarios, un conjunto de ignorantes que no tienen la menor idea de lo que hablan y que le llaman socialismo a cualquier cosa y que hablan de la revolución como de cualquier manera, sin conocer absolutamente nada. Peor, hay compañeros militantes que suelen hablar de muchos fenómenos sin mucho conocimiento. Eso ya es un poco menos perdonable, porque que los otros sean brutos e ignorantes puede ser, de última eso es lo que les conviene, creerse su propia fábula, pero que nosotros mostremos ignorancia sobre nuestro propio pasado es triste y peligroso. Entonces, la primera pregunta que uno debe hacerse es, si vamos a defender algo llamado revolución, primero explíquenme qué es una revolución. Y acá, una distinción que me gustaría hacer, revolución o socialismo, no son cosas iguales. No solo porque se puede llegar al socialismo sin necesidad de una revolución en algún sentido, sino porque pareciera que confundimos el eje de la cuestión. Nosotros queremos llegar a un tipo de sociedad. La revolución no es un fin en sí mismo, sino, en todo caso, el medio por el cual llegar a ese tipo de sociedad. Dicho de otra manera, antes que revolucionarios somos socialistas. Alguien me podrá decir, ¿se puede ser socialista sin ser revolucionario? Y yo contestaría que, por lo menos desde mi perspectiva del socialismo, no. Pero siempre hay que dejar la puerta abierta a esta distinción, porque no todo revolucionario es socialista, y no toda revolución necesariamente es socialista, y no hablo simplemente de la revolución burguesa u otras formas de revolución. Y tal vez no sea necesario o tal vez sea mejor ensayar otros caminos distintos de lo que solemos llamar el camino revolucionario. Buena parte del problema tiene que ver con que revolución es una palabra, como casi todas, si no todas, polisémica, es decir, tiene muchos significados. Uno puede hablar de la revolución como un resultado, es decir, yo quiero cambiar las cosas de raíz, radicalmente, que el mundo en el que yo quiero vivir es radicalmente distinto de este, es un mundo absolutamente distinto. Puede hablar de la revolución como un método, es decir, voy a cambiar el mundo utilizando un método que no es el que suele usarse en el mundo establecido, en el orden establecido, es decir, en el mundo capitalista. Quiero cambiar el mundo por fuera de las instituciones capitalistas. Además, no solamente quiero hacerlo, sino que probablemente saque como conclusión, nada disparatada, de que es la única forma de cambiarlo, porque si uno va a esperar que el sistema existente le brinde a uno las posibilidades para destruirlo, suena un tanto ingenuo. La revolución puede entenderse como un valor. Todo lo que es revolucionario es válido, ¿no? Bueno, vamos a ver que no. No todo lo que es revolucionario es válido en el sentido de que tiene valor. Depende a qué revolución nos lleve, depende a qué orden nos lleve. La revolución como un estado permanente, es decir, la revolución como un fin en sí mismo. Hay que vivir revolucionariamente, es decir, todo el tiempo en una sociedad agitada permanentemente en un orden que no termina de asentarse. Bueno, probablemente podamos discutir esta idea en algún momento, pero la revolución es un momento de pasaje de un tipo de sociedad a otro, y lo que a nosotros nos interesa es a qué otra sociedad pasamos.
¿Mm? Por último, o no tan último, la revolución como la negación del orden, es decir, ser revolucionarios quiere decir no aceptar ningún orden. Bueno, eso es un disparate, ¿no? La revolución como no orden es un disparate. Es un disparate y no es lo que buscamos. Buscamos un orden, no hay forma de vivir sin un orden. Lo importante es cuál es ese orden y qué características tiene. Estoy señalando muchas cosas y en algún momento uno podría hacer columnas enteras por cada una de estas distinciones y vamos a profundizar estas ideas más adelante. Simplemente las ordeno, las señalo para que podamos avanzar. La revolución como redención, es decir, la revolución nos va a resolver todos los problemas. Va a ser como una especie de Mesías que llega a la tierra y nos cambia la vida de una manera absoluta y nos resuelve todas las angustias habidas y por haber. Lamento desilusionarlos, pero me parece que no. Vamos a ver que una de las vías por las cuales uno puede pensarse revolucionario es tratar de ser realista, y no es realista la idea de que todos los problemas humanos se resuelven en un solo acto fundacional. La revolución como liberación. Ya somos libres y nos tienen atados. Acá no está mal recordar a Foucault y esta idea de que no existe la represión en el sentido estricto, si algo está reprimido y no lo dejan salir, sino que no es que somos libres y nos sacamos la cadena y vivimos felices, sino que tenemos que construir un orden libre. Tenemos que construir un orden que promueva la libertad. No es simplemente rechazar la opresión actual. Probablemente porque no somos libres. No somos libres en el sentido de que no que estamos reprimidos, sino que nosotros mismos no podemos serlo, no estamos en condiciones de. Tenemos que construir esas condiciones y construir esas condiciones significa construirnos a nosotros como libres en un orden social libre. Dicho de otra manera, hay un elemento constructivo, no simplemente destructivo, en la revolución. Dicho de otra manera, digamos, en todas estas expresiones de la revolución, queremos distinguir que no siempre la expresión revolución contiene lo que queremos. Es decir, no siempre la concepción de revolución o la idea de revolución contiene la idea de socialismo. Dicho de otra manera, que socialismo y revolución no son sinónimos. Sucede que suelen estar atados, ¿sí? Primero porque ninguna clase se suicida, así que por lo general ninguna clase promueve su propia destrucción, ninguna clase entrega los instrumentos para su propia destrucción, ninguna clase regala su poder. Dicho de otra manera, normalmente los métodos revolucionarios y la apelación a acciones excepcionales que suelen aparecer en momentos revolucionarios, son exigidos por el propio proceso porque ninguna clase regala su poder. Y por último, porque tal vez el más cercano, el más íntimamente relacionado de todos los significados que vimos de revolución, está vinculado al socialismo, es el de que no puede haber socialismo sin un cambio radical de la vida social. Es decir, el socialismo no es una simple modificación de lo existente. El socialismo es la transformación de las bases mismas de la sociedad. Entonces, de todo lo que dijimos, hay un vínculo necesario entre socialismo y revolución, es un vínculo complejo, pero que pasa por aquí, por el hecho de que cuando hablamos de revolución hablamos de una transformación radical. Normalmente todas transformaciones radicales suponen grandes crisis, suponen muchas consecuencias y suponen buena parte de lo que hemos dicho antes, pero no son lo mismo. Digo esto porque es peligroso que la izquierda, o los que quieren cambiar el mundo, entendamos a la izquierda por eso, por los que quieren cambiar el mundo, suponga que la revolución es un valor en sí mismo. Que la revolución en sí garantiza el socialismo, que hay métodos revolucionarios que ya están probados y que no se pueden cambiar y no se pueden repensar, es decir, que o se es bolchevique o se es maoísta, porque no hay otro ejemplo práctico exitoso de revolución, y que necesariamente tenemos que apelar a los métodos a los que hemos apelado antes. Sobre todo hoy, cuando nos enfrentamos a circunstancias muy novedosas. Por lo tanto, de esta primera reflexión, conclusión, la revolución
la expresión la revolución, el concepto revolución y su vínculo con el socialismo es complejo, no es tan sencillo y más vale que lo pongamos entre paréntesis y tratemos de entenderlo de un modo más complejo y más realista en relación al mundo actual. El otro término, socialismo, es, si se quiere, más complejo todavía, ¿no? En parte porque la mayoría de los que hablan sobre socialismo, cuando se les pregunta, sucede como, si no recuerdo mal, San Agustín decía sobre el tiempo. Si nadie me lo pregunta, no sé qué es, pero si me lo pregunta no sabría decirlo. Y el socialismo parece ser así. Es decir, eh, no sabemos bien qué es. Lo que hemos sido parece que queremos olvidarlo, y parece que queremos abandonar la experiencia del socialismo real. Eh, y de esto vamos a hablar más adelante, ¿no? Nuevamente. Y parece que hoy hay una tendencia generalizada, sobre todo en las huestes de la izquierda, a rechazar la experiencia histórica que protagonizamos, la revolución, las revoluciones, el socialismo real, y endiosar una forma de socialismo abstracto, ¿no? Que estaría de alguna manera eh, caracterizado por todas las virtudes, por todas las maravillas, pero que de cual no podríamos dar ningún ejemplo. Es un problema esto, porque si bien nos saca de encima el problema de la herencia, de decir, bueno, yo con el socialismo real no tengo nada que ver, también muestra que el socialismo tal cual nosotros decimos que se supone que debe existir, no ha existido jamás y no se ha asomado en ningún lado, ¿no? Por eso vemos a muchos compañeros desesperados por encontrar el socialismo en la Comuna de París, el socialismo en los primeros años de la Revolución Rusa, el socialismo, es decir, el socialismo donde nunca existió, mientras se rechaza muy vehementemente el que realmente existió. Sucede que buena parte de estos problemas tienen que ver con cierta concepción que domina hoy, con la idea de que el socialismo de alguna manera sobrevendrá de un modo milenarista, de la noche a la mañana. No tendremos que atravesar por largas fases muy contradictorias, muy llenas de avances y retrocesos. Pareciera que mucha gente cree que el socialismo brota como Atenea de la cabeza de Zeus, es decir, ya entera. Y para peor, pareciera que mucha gente cree que el socialismo brota por un orden espontáneo, surgiendo espontáneamente de las condiciones objetivas, y que el nivel de la conciencia de las masas, de sus dirigentes, no tiene mucha relevancia. Y en realidad, digamos, acá vamos a encontrar que hay un largo tema para pensar y vamos a hablar sobre eso. Es difícil entender hoy el socialismo al nivel de conciencia que tenemos hoy en las masas y en las dirigentes de las masas. No es un sistema automático, no es un sistema que carece de contradicciones, de errores, de problemas, de luchas. Dentro del socialismo hay lucha, hay batalla, ¿no? Es difícil pensar en el socialismo como un sistema cuasi automático, al estilo de El Anarres de los desposeídos de Ursula Le Guin, ¿no? El socialismo tampoco es muchas cosas que la gente piensa fuera de la izquierda sobre todo, pero dentro de la izquierda también. El socialismo no es gente lavando la ropa en el río, es decir, no son sociedades atrasadas, igualitarias en su atraso, pero atrasadas. No es hipismo del bolsón, como suelo llamar, no es un mundo feliz en el cual, ¿no? Es básicamente un sistema mundial. Y cuando pensamos a ese nivel nos damos cuenta que desde la caída del muro de Berlín no tenemos ninguna imagen seria de qué es el socialismo, ni a dónde queremos convocar a la gente, ni para qué la queremos llamar a luchar. Entre otras cosas porque sobrevuela sobre el socialismo la idea del fracaso, ¿no? Uno debía preguntarse, ¿fracasó el socialismo? ¿El socialismo real? Y bueno, la gente que no es de izquierda y sobre todo la burguesía, de forma contenta, diría sí, efectivamente fracasó, fue un absoluto fracaso. Pero mucha gente de izquierda también está dispuesta a aceptar semejante afirmación. Vamos a dejar en suspenso este asunto de si el socialismo real fracasó. Lo vamos a examinar en otro momento. Lo que sí podemos decir hoy es que fracasó un intento, eso no hay duda. Ahora, el capitalismo fracasó muchas veces antes de llegar a ser el modo de producción dominante. Para el momento de la Revolución Francesa, tuvieron que pasar 2 o 3 siglos de lucha capitalista, burguesa, para llegar al poder. De modo tal que, no porque haya fracasado un amor,
vamos a señalar que dejaremos de perseguirlo, ¿sí? En todo caso, hay que hacer la reflexión sobre eso, sobre el fracaso. O lo que es lo mismo, como dijimos al principio, seguir la curva, la parábola de la Revolución Rusa. Su esperanza, su momento heroico, y es ahí donde podemos empezar a introducir a nuestro personaje favorito para la columna de hoy, Víctor Serge. Víctor Serge es un revolucionario, ¿no?, que vive a medias entre Bruselas y Bélgica y Francia, y que termina realizando una larga experiencia con la Revolución Rusa, y que es un gran escritor, escribe muchas novelas, todas de un contenido muy político, y también textos de análisis histórico, ensayos. Y el que tenemos aquí arriba es el año 1 de la Revolución. En el año 1 de la Revolución, Serge relata el momento heroico de la Revolución. Es decir, todas esas esperanzas de redención que vemos en la obra de Tolstoy explotan y comienzan a realizarse. Es decir, parece que efectivamente van a dar sus frutos. Y en ese parece que van a dar sus frutos, lo que aparece como reacción es la revolución misma. Es como si la esperanza encontrara su método. Vamos a ver que para Serge el bolchevismo vale sobre todo como la certeza de que algo es posible, ¿no? Serge va a relatar en ese fantástico libro que examina el primer año de la Revolución Rusa, va a exaltar este momento fundacional. La esperanza ha encontrado su lugar, su método y su realización. Con un método que en realidad divide aguas, ¿no? En general, digamos, no solamente es un método antitolstoyano, no apela a la no violencia, sino que es un método que muchos juzgarán bárbaro y violento innecesariamente, y no solamente desde el lado de la contrarrevolución. Piensen en las diatribas de Kautsky contra la Revolución Rusa o de la propia Rosa Luxemburgo. El índice del libro revela la naturaleza del momento, es decir, que estamos en el momento heroico. El capítulo 1 dice: vamos a pasar de la servidumbre a la revolución proletaria. Es un camino de redención súbita, rápida, violenta. De la noche a la mañana los hombres y las mujeres se levantan y cambian el mundo. No le escapa a la violencia, al contrario, la reivindica, no es un pacifista, y reivindica sobre todo no tanto el terror por el terror, sino la voluntad de vencer. Es decir, lo que caracteriza a los bolcheviques es la voluntad de vencer. Y lo que hace posible la redención, lo que hace posible que ese deseo tolstoyano que se encaminaba por un mal método, el pacifismo, se realice, es la voluntad de vencer. Y por eso no es extraño que la dimensión del sacrificio ocupe en Serge un lugar tan importante. Hay una continuidad, habría que bucear, habría que trabajar, entre esta perspectiva tolstoyana y la de Víctor Serge. El elemento moral individual, el elemento del sacrificio, el elemento de el arriesgarse a todo en nombre de algo, incluso a riesgo de la soledad. Como vamos a ver, tanto Tolstoy como Serge son dos solitarios a su modo. Y Tolstoy, venga bien la confusión, Serge va a reivindicar el comunismo de guerra en el año 1 de la Revolución. Es más, para gente como Serge, la Revolución se cierra con la NEP, con el fin del comunismo de guerra, y al final de su obra, hace esta aclaración, en la cual se ve que efectivamente para él es el momento de ese sacrificio, es el momento de la revolución. Dice: tratábase de resistir convirtiendo en realidad el socialismo. Todas las grandes medidas del régimen, las mismas a las que se dio algunos años más tarde, después del repliegue efectuado por el proletariado ante la gran burguesía rural, o sea, la NEP, 1921, dice, a todo eso que se le dio el nombre poco adecuado de comunismo de guerra, esas medidas, dice, se consideraban como la iniciación del orden socialista. Es decir, todas esas medidas que después se vituperaron
eran consideradas como el orden socialista, y eso era el socialismo, el comunismo de guerra, que sería llevado a su término con la ayuda de la Revolución Internacional. Estas ideas, dice Serge, como para que no quede duda de que le pertenecen, que fueron las que presidieron durante la primavera de 1919 a la Fundación Internacional, eran en conjunto justas y poderosas, y continúan siéndolo. Es decir, la revolución tiene sus métodos, hay que aceptarlos, es como es el acto de vencer, y en el momento en el que llevamos adelante esos métodos con mayor energía, en ese momento era cuando construíamos la revolución y el socialismo. Obviamente, esos métodos van a ser exaltados por los bolcheviques, incluso por gente como Serge, pero no va a dejar de faltar contradicciones, no solo las señaladas por los enemigos y no solo por los amigos no tan amigos como Kautsky, sino que van a ser puestas sobre la mesa por la literatura proletaria de la época, es decir, por aquellos que escriben sobre la revolución en la revolución. Aquí estamos viendo la tapita del libro de Zazubrin, del que ya hablamos en su momento cuando presentamos la colección sobre literatura rusa de ediciones RR. Y Zazubrin, ¿qué es lo que nos está mostrando? Objetivamente, las contradicciones en el seno de la esperanza. Porque la astilla es una apología de la checa. Y uno podría señalar, bueno, pero ¿quién sino un stalinista podría hacer la apología de la checa? Por eso muchas veces el libro ha sido leído como una especie de anticipación del estalinismo, y en realidad no es una crítica de la checa, sino una reivindicación. De alguna manera, Zazubrin está diciendo, nosotros fuimos educados para la paz, y la revolución no es la paz. Nosotros fuimos educados para el perdón, y la revolución no es el perdón. Nosotros fuimos educados para otra cosa. Otra vez Tolstoy. Otra vez la perspectiva de la revolución como la perspectiva salvífica, la perspectiva sin manchas, pura, que sale otra vez como Atenea entera de la cabeza de Zeus, y una realidad donde lo que se impone es la violencia, lo que se impone son aquellas cosas que los socialistas, para las cuales los socialistas no hemos sido educados. La violencia es la violencia del zar, la violencia es la violencia del capital, la violencia es la violencia del imperialismo, de la policía, del cosaco, el látigo, la piatinetka del poder. Para nosotros la revolución es otra cosa, es la liberación. Y no. Y nos encontramos con que tenemos que matar. Y nos encontramos con que tenemos que torturar. Y dice el protagonista de La astilla, menos mal que hay gente que se anima a hacerlo, porque la revolución es una diosa terrible. Es decir, los bolcheviques, la izquierda, se preparan para un hecho, y el hecho los sorprende. No encuentran la liberación al otro día, no encuentran, como en Los Simpson, esa escena en la cual, ¿no? La liberación produce la inmediata, digamos, amistad entre los seres humanos. No, encuentran la lucha de clases. Y obviamente esa lucha de clases tiene consecuencias. Y así es como llegamos a este hermoso libro, terrible y hermoso libro, Las Memorias de Víctor Serge. En una hermosa edición de Tinta Limón, con un excelente prólogo, que nos va a mostrar ya no al Serge tolstoyano de la violencia, que reivindicaba los métodos que había que reivindicar para vencer, que reivindicaba el comunismo de guerra, sino que aquel que está observando y al mirar para atrás se pregunta cómo fue que llegamos a esto, porque esto es aterrador. Es el momento de la desilusión. La revolución empieza a desilusionar. Y acá hay que hacer un paréntesis, es decir, la revolución ya ha decepcionado a muchos antes que hacerse, y todavía no ha decepcionado a otros que se decepcionarán mucho tiempo después, o incluso algunos que no se decepcionarán nunca. Es decir, esta parábola que estamos mostrando no es una parábola común a todo el mundo, sino a algunos. Los que
no se desencantan tan tarde como Serge, o sea que los que se encantan en forma inmediata, los mencheviques, el socialismo de la Segunda Internacional, la izquierda consejista, los anarquistas, por supuesto. Los que no se desencantan tan temprano, el estalinismo obviamente, pero también posiciones que aceptan la llegada del estalinismo sin concederle sus favores. Bertolt Brecht, Lukács, o los que señalan que que el estalinismo sigue siendo todavía el socialismo, el maoísmo, el guevarismo. En Memorias de un revolucionario, vemos a Serge decepcionándose después de haber hecho él una experiencia personal y haber soportado demasiado la descomposición de una trayectoria. Esa descomposición empieza, como ya señalamos, con el comunismo de guerra. Serge tiene, y el libro es muy lindo en este sentido porque muestra toda su trayectoria vital, proviene de extracción anarquista y eso se nota, ¿no? Se nota. Aún así, la primera parte del libro que explica y cuenta esta trayectoria anarquista nos muestra a un personaje que realiza una experiencia a fondo y la critica a fondo. Serge es un anarquista, digamos, cabal, y al mismo tiempo un crítico cabal de lo que podríamos llamar la estupidez anarquista. Serge se cansa de un anarquismo que no va a ningún lado. Un anarquismo que es una especie de kantismo suicida que lleva a generaciones enteras a sacrificios inútiles, o directamente al bandolerismo, al estilo Breaking Bad, ¿no? La gente que de tan buena se hace mala simplemente porque se va metiendo en caminos que terminan mal, terminan simplemente confundiendo la revolución con el saqueo y el robo. Es muy interesante la parte en la que describe su vida en París, su relación con el movimiento anarquista y la suerte y las contradicciones de ese movimiento anarquista, sobre todo de los anarquistas individualistas, de los anarquistas expropiadores, de los anarquistas de la bomba, por llamarlo de alguna manera. Y Serge va a vivir, como prácticamente buena parte de la izquierda de la época, no solo anarquista, sino de otras regambres, va a vivir una experiencia particular y se va a rendir ante un hecho, la eficiencia bolchevique, es decir, los bolcheviques tomaron el poder. Es decir, para Serge la clave de la Revolución Rusa es haber ganado, tener la dimensión de la victoria por delante. Obviamente no asume la Revolución Rusa ni a los bolcheviques completamente, no se transforma él en un bolchevique. De alguna manera podemos decir que él está en una especie de rebelión interna perpetua. En algún sentido sigue siendo un solitario, a pesar de que es un hombre de partido, en el sentido de que está ligado al mundo bolchevique y en particular a Trotsky. Pero mantiene una distancia crítica fuerte. Esa crítica sergiana a la revolución tiene ribetes que lo vinculan otra vez con Tolstoy. Adquiere los métodos que repudia, es decir, la revolución se enamora de métodos que solo tienen valor y solo pueden ser aceptados como temporarios. La revolución rechaza la crítica interna y la confesión del error, es decir, la revolución no es capaz de verse a sí misma en forma crítica. Hay una tendencia a esconder los errores, a ocultarlos. Eleva a los más brutos, a los que tienen menos capacidad, a los menos capaces. Es muy fuerte la crítica a Bela Kun. Somete a los críticos, provoca el ascenso de los aduladores, va gestando una máquina de la adulación y de la mentira. Y la dirección se cierra sobre sí misma, no es ciega para con ella misma, y va conformando lo que él llama, y de alguna manera parece jactarse de haber construido como novedad, un sistema político totalitario. Es decir, Serge parece señalar que él es el padre de ese concepto. Un sistema político totalitario en el cual no hay lugar para ninguna disidencia y que no tiene remedio. Esto ya a partir de fines de los 20, esto ya no tiene remedio. No acepta la resignación de otros y sigue en esta posición que lo lleva hacia la posición de izquierda y que lo lleva hacia el trotskismo, en esta oposición interna. No acepta la posición al estilo Lukács de que hay que desencillar hasta que aclare.
Cuenta incluso una anécdota muy interesante en la cual Lukács le habría dicho: no se deje deportar estúpidamente por nada, por el rechazo de una pequeña humillación, por el placer de votar con desafío. Es decir, digamos, no te hagas el rebelde inútilmente, no te hagas echar, eso es lo que ellos quieren, ¿no? Créame, las vejaciones no tienen gran importancia para nosotros. Es interesante porque uno cuando repasa la historia de la revolución no ve por qué razón se aguantan tantas cosas, gente que normalmente no era de aguantarse cosas, como grandes revolucionarios aceptan humillaciones muy obvias. Y entonces dice: créame, le dice Lukács, las vejaciones no tienen gran importancia para nosotros, los revolucionarios marxistas necesitan paciencia y valor, no necesitan amor propio. La hora es mala, estamos en un viraje oscuro. Ahorremos nuestras fuerzas, la historia recurrirá todavía a nosotros. Dicho de alguna manera, callémonos, hagamos lo que nos piden y esperemos porque la historia nos va a dar una revancha. No es la posición de Serge. La posición de Serge es la del eterno crítico, aún a riesgo de estar en minoría, aún a riesgo de que lo persigan, cosa que hacen sistemáticamente y cuenta la persecución sistemática a la que él y la gente de la oposición de izquierda es sometida por el stalinismo. Cuenta cómo puede escapar y las cosas que suceden. Bueno, hay toda una historia extremadamente rica. Y está también interesante su vínculo con Trotsky, ¿no? Él es un trotskista que no capitula, ¿no? Pero que es crítico de Trotsky. Él señala claramente: Trotsky es ingenuo, esto no se puede rescatar. Y nos pide que hagamos cosas que no se pueden hacer, acá no hay nada que hacer. Y en algún sentido también critica a Trotsky diciendo: bueno, finalmente hay algo en Stalin que también está en Trotsky. Cierta suficiencia absoluta, cierta incapacidad para dudar, cierta incapacidad para aceptar críticas, cierto carácter sectario. Eso se ve cuando Serge enfrenta y termina rompiendo con Trotsky, ¿no? Sobre todo por el caso de la crítica del trotskismo al POUM. La fase final de Mi ruptura con Trotsky de alguna manera muestra esta trayectoria del solitario contra el mundo, incluso entre sus propias filas. Dice: el sentimiento de posesión de la verdad, la intolerancia y la agresividad desprovista de sentido crítico de su moral, está haciendo aquí alusión a su moral y a la nuestra, el libro de Trotsky, me indignaron, aun cuando al final de este ensayo hubiera algunas bellas y valiosas páginas. Se lo dije a algunas trotskistas, quienes escribieron al viejo, o sea, se lo dijo a algunos trotskistas que lo botonearon con Trotsky, lo que inmediatamente me valió intensos ataques. Lo más triste es que fueran siempre ofensivos y siempre basados en datos inexactos. Hubiera sido tan fácil decir: estamos en desacuerdo sobre tales o cuales puntos. Pero el viejo y sus partidarios se habían vuelto absolutamente incapaces de proferir un lenguaje tan recto. El enloquecedor ambiente de persecución en el que vivían, como yo, los hacía propensos al delirio de persecución y al ejercicio de la persecución. Dicho de otra manera, Serge ve aquí todo un círculo que se cierra. La revolución está muerta no solamente porque, digamos, ha subido al poder Stalin, sino que todo el mundo está marchado por esas tendencias que generan la revolución, al autoritarismo, a la violencia, a la represión. El libro es muy impresionante, muy interesante y cuestiona mucho a cualquiera que quiera ser revolucionario, pretenda ser revolucionario o crea en la revolución. Hay una gran desmitificación de personajes famosos. Serge ha conocido a todo el mundo y de todo el mundo dice algo. No tenemos por qué creerle en todo ni aceptar todos sus juicios, por supuesto, pero es interesante observar su perspectiva. De alguna manera es un terrible paseo por el Museo de la Revolución, es decir, como si fuéramos viendo los cuadros de gente muy famosa que va pasando, sobre los cuales Serge nos va contando. Y nos va contando de una manera desmitificadora. Es un libro, como suelo decir yo, higiénico. Es decir, un libro que ayuda a ir detrás de la estampita, detrás de la vela, ver detrás de la imagen religiosa que suele construirse de los revolucionarios. De alguna manera, Serge está emparentado con la crítica al estilo Orwell. Él ve en la sociedad rusa creada, la URSS, una especie de
totalitarismo más capitalismo de Estado. De alguna manera, en algún lado expresa esta idea. Y se pregunta si valió la pena hacer este esfuerzo. Es decir, se hace esta pregunta, si no explícitamente, no recuerdo que esté explícitamente, sí implícitamente, y construye así un libro necesario. ¿Un libro necesario para qué? Para eso que hablábamos al principio, ¿no? La pregunta es, ¿vale la pena hacer la revolución? Y que es... Bien, ¿qué balance podemos hacer de este pequeño viaje sobre cuestiones generales, sobre una reflexión, si se quiere, demasiado amplia en sentido de superficial, pero necesaria para empezar el tema? Recuerden que la idea de construir series tiene que ver con desarrollar temas complejos en un proceso relativamente largo, como si fuera en cuotas. Y con esta edición de La Sartén y por el Mango iniciamos esta serie, la serie roja. ¿Qué podemos sacar en conclusión de esto? Bueno, primero que tal vez que vea o escuche esta columna sienta que en lugar de querer entusiasmarlo con la idea de la revolución, he querido desilusionarlo, es decir, he querido que más que comprometerse con el proceso, se aparte. No era esa la intención, era la intención de mostrar que si uno quiere tener un compromiso de largo plazo y serio con la revolución, hay que tomarla como viene, no en forma infantil, no en forma de cuento que siempre tiene un final feliz. Al contrario, la revolución socialista, ha tenido hasta ahora finales no demasiado felices, aunque ha tenido desarrollos muy importantes. Esos desarrollos ayudan a pensar la posibilidad de una segunda, tercera, cuarta parte de un camino exitoso. Pero es necesario abandonar el terreno de la superficialidad. En sucesivas columnas, cuando volvamos a tomar estos temas, vamos a revisar otros problemas o profundizar en algunos de los que aquí hemos señalado con la ayuda del compañero Víctor Serge, cuyo libro recomiendo porque precisamente tiene el espíritu de esta columna, es decir, tomémonos en serio un proceso complejo. No lo veamos como niños, esto no es un camino de rosas, aunque al final del camino nos espere algo que puede ser importante. Nos permitimos entonces cerrar aquí volviendo a la pregunta inicial. ¿Vale la pena la revolución? Vale la pena por muchas razones que explicaremos más adelante, pero sobre todo por una. La revolución socialista es probablemente la única salida a un orden insoportable. Es menester desarrollar esta idea, la de que el capitalismo es un orden insoportable. Recomiendo mi libro La cajita infeliz. Aquí lo pueden ver. Dicho esto, entonces, volviendo sobre la pregunta inicial, ¿vale la pena la revolución? Vale la pena. Por ahora, dejémoslo como una simple afirmación. Más adelante desarrollaremos las razones por las cuales esta afirmación no es una simple expresión de deseos. Por ahora los dejo con estos extraños compañeros del Partido Comunista Soviético, de la URSS, de que en 1978 cantan una canción que evidentemente ya no les corresponde. Hasta la próxima.